Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, hoy os voy a traer unos consejos y unos tips que creo que te resultarán útiles para maquillarte en verano y no se te corra ni se te escurretee el maquillaje ni tu piel te lo escupa. Y creo que esto es bastante importante e interesante y más que nada, sobre todo, pues bueno, este tipo de vídeo yo creo que va más indicado a pieles con tendencia mixta grasa, ya que somos las primeras que en cuanto estamos maquilladas y vamos por la calle, ¡pum!, ya nos sale los brillos y demás. Y es un poco, sentirse un poco Warry Page. O sea, yo por ejemplo no estoy nada cómoda en el momento que me noto ya por aquí esa grasita o ese aceitito, no sé cómo lo quieras llamar. Y me siento súper incómoda. Entonces, bueno, os voy a dar unos tips. Espero que sea un poco rápido el vídeo porque ya sabéis que me enrollo como las persianas. Así que si estás interesada, te invito a que veas el vídeo. Estoy tonta. Vale, antes de maquillarse, ya sea con polvos, BB creams, bases de maquillaje, ya sabéis, como ya he dicho en el vídeo último que en uno de los últimos vídeos que he podido subir de qué productos utilizo para maquillarme en verano, ya os he comentado la importancia que tiene la hidratante. Ya sabéis, o las que no, lo digo yo ahora, que bueno, debemos de tener dos hidratantes durante el año, una que sea para temporada de frío y otra para temporada de calor. Para temporada de calor yo siempre aconsejaría que la textura fuera en gel, puesto que es más humectante, retiene mejor la hidratación en el rostro, se absorbe súper rápido y si es con efecto matificante, mil veces mejor, ya que lo que te pongas después durará bastante más en piel y los brillos saldrán bastante más. Entonces, una vez tú ya tengas tu hidratante colocadita, bien puestecita, absorbidita, puedes optar directamente a ponerte tu BB cream, base de maquillaje, polvos, lo que sea, pero yo aconsejaría que utilizarais una prebase en aquellas zonas donde tengáis el poro medianamente abierto. En mi caso, esta pequeñita zona de aquí y aquí. Realmente no tengo el poro abierto en ninguna otra zona. En la barbilla siempre me miro y la verdad es que nunca he tenido ahí poro abierto. Entonces, tampoco es usar mucho producto, entonces mil veces mejor. Una de las pruebas es que estoy utilizando ahora en verano, en invierno la verdad que no la uso mucho, es esta de Clarins, la Instant Smooth Perfecting Touch. Está aquí, es con un tono así rosado. Me la aplico justo encima de aquellas zonas donde os digo que tengo el poro abierto y no lo cierra, o sea, visiblemente parece que esté cerrado, o sea, crea un velo encima de la piel como una barrera protectora que, bueno, pues que evita que, pues eso, que te escupa la grasita una vez estés maquillada, el maquillaje te va a durar un poquito más. Y bueno, este producto es muy, patina mucho, o sea, no hay que coger ahí, la venga, toda la cara. Yo ya os digo, me lo he hecho solo en estos puntos concretos, no necesito nada más. Y de momento, bueno, y siempre que he utilizado, porque este producto lo tengo hace tiempo, me va muy bien. Si buscáis, obviamente, algo más barato que esto, porque yo esto fue un caprichazo que me di hace ya un año y medio. Si busquáis algo más económico, entonces tenéis las opciones de la marca de Gosh, que la podéis encontrar en Perfumerías Marionnaud, y si no, la Smoothing Cashmere de Pierre René. ¿Qué hacen estas pruebas? Es pues un poco lo mismo que la de Clarins. Hacen que el maquillaje dure más, son efecto matificante en aquellas zonas donde te vayas a poner, tiene efecto matificante, por lo que genial, evitarás los brillos, es alisante, es decir, y esta también tiene efecto alisante, o sea, las tres tienen más o menos la misma acción. Obviamente Clarins ya por precio y marca le da vueltas a estas dos, pero son muy parecidas, el efecto es parecido. Tenéis vuestra prebase colocadita, esperáis por cierto a que se asiente bien, no estéis todo súper rápido, al igual que el hidratante, esperad que absorba bien. Y una vez de esto ya te dejo que elijas lo que quieras usar después. La base de maquillaje, tu BB cream o los polvos compactos, polvos minerales, lo que quieras. Yo en este caso hoy llevo la BB cream
Llevo la BB Cream de Garnier, que ya os he hablado de él. Si no te apetece aplicarte BB Cream, si prefieres algo más ligero, como ya dije en el vídeo de qué productos utilizo en verano, tenéis la opción de polvos compactos, que ya os enseñé estos, los compactos de Astor, los Skin Match, son efecto matificante, cubren muy bien el rostro, la cobertura ya sabéis que es más bien baja, cuando es un polvo compacto la cobertura suele ser más bien baja, más que media, es más baja, por lo menos estos son más media. Estos productos, o sea, este producto ya os dije que me lo aplico con la misma esponjita y no voy haciendo sino simplemente voy a pequeños toques para que se vaya fijando mucho mejor el polvo y no se mueva. Vale, si tienes la piel grasa pero con algún granito así un poquito más peleón, te aconsejaría que incluso antes de todo esto te aplicaras un pequeño corrector para, bueno, pues para que tuviera, sobre todo también en su composición, tuviera árbol de té, puesto que ya sabéis que es desinfectante, es muchísimo mejor, y te lo va a ir secando y te lo va a ir curando. Entonces, si queréis algún corrector para esos granitos y al mismo tiempo que corrija, ¿no? O sea, que le dé un poco de tono para que no se vea, os aconsejo, hay uno también de Bell, de la marca de Bell, que tiene este poder del árbol del té verde. Entonces, bueno, simplemente con que os acerquéis a alguna de las tiendas o por internet y demás, pues bueno, que sepáis que tenéis un corrector de estas características. Entonces, bueno, una vez tienes tu corrector aplicadito en las marquitas y no te quieres ver tan maquillada, te quieres ver más natural, pero lo que te preocupa es sobre todo tapar esos granitos, entonces tenéis estos polvos naturales de The Body Shop, es un fondo de maquillaje mineral en polvo y lo importante de ello es que aunque sea en polvo mineral tiene un factor de protección solar del 25 y esto es súper importante. Bueno, si queréis utilizar algo más ligero, lo que te preocupa, lo que decía, si lo que te preocupa son tapar los granitos, pero tener aspecto bonito, saludable, un aspecto cándido, pues entonces lo dicho, tenéis estos polvos, tenéis varios tonos. El mío, por ejemplo, es el 02 Foundation, ¿no? Este de aquí. No recuerdo lo que me costaron, nada de lo que os estoy enseñando, no recuerdo. Pero bueno, os voy a enseñar estos polvos. Pues bueno, el mío todavía tiene papelito porque no me gusta quitárselo. Pero bueno, se lo voy a quitar para que veáis, porque no es el típico recipiente con agujeritos. El recipiente es así. Tiene una redecilla para controlar la salida del producto. Entonces, bueno, esos polvos, ¿cómo me los estoy aplicando yo? Pues uno de los truquitos que os puedo dar para aplicar este tipo de producto es el siguiente, y es que cojáis la misma tapa y agua termal. Cojo esto y bueno, echo un poquito. Tampoco voy a echar mucho porque es para que veáis lo que suelo hacer. Cojo esto y cojo un poquito de agua de avena y lo echo. Y pasa esto. Suele pasar esto, pero no pasa nada, no pasa nada. Igual lo tenía que haber hecho al revés, igual lo tenía que haber hecho al revés. Dios, qué torda soy. Vale, y con una brocha como por ejemplo esta es de Sephora, la Mineral Powder, pues por si queréis que la cobertura de estos polvos sea un poquito más cubriente, ¿eh? Y hago así. Y pues bueno, se queda así totalmente todo el producto, la pasta que hemos hecho en la brocha. Si alguna se anima a hacer esta pequeña mezcla, la diría que vaya poco a poco, tanto con el agua termal como con el producto en sí, para que no se haga demasiada plasta, porque si haces mucha plasta, cuando te lo pongas en el rostro, el efecto que quedará será como si te hubieras puesto una arcilla en el rostro. Lo digo por experiencia, porque ya me ha pasado. Entonces, bueno, me voy a quitar el reloj para que veáis el efecto. Y pues bueno, la cobertura sigue siendo baja, pero se extiende muchísimo mejor y aquellos granitos que podáis tener se cubren 1000 veces mejor. No sé si lo estaréis viendo, yo aquí mi piel lo veo, es súper ligero el tono, es muy ligerito. Lo podéis incluso aplicar con una esponja, pero bueno, al hacer la mezcla con la misma brocha lo podéis aplicar. Es que creo que no lo estáis viendo bien. Pero
pero yo aquí os prometo que, pues bueno, que se ve un poco de tono de cambio. Y una vez os la apliquéis por todo el rostro y demás, eso sí, tardaréis un poquito más en maquillaros, obviamente. Pero bueno, yo la verdad que estoy muy contenta con este resultado, me ha ido bien, tampoco lo he hecho ahí mogollón de veces. Pero bueno, el día que me apetece maquillarme de manera un poquito menos sobrecargada, sobre todo ahora en verano, pues me maquillo de esta manera. Entonces, bueno, esto es otra de los tips que os doy para maquillaros, sobre todo el tema del rostro, que estoy hablando un poco de esto, pero os voy a dar uno más, y es que cuando utilicéis un corrector ahora en verano, todo esto siempre bajo mi punto de vista, intentad utilizar correctores más líquido que crema, porque los correctores en crema ya son más grasos, obviamente son más grasos, tiene más aceite o más grasas en la composición. Entonces, si lo estamos aplicando en verano encima de una zona conflictiva de granitos o demás, cuando salgas a la calle y lleves 6 horas, obviamente te empezarán a salir brillos y bueno, pues ese corrector que has puesto en crema pues le estará aportando más suciedad incluso al grano, entonces pues tener un riesgo luego de infecciones y demás. Y una de las cosas que también os aconsejaría que no, por ejemplo en mi bolso en verano no puede fallarme, son estos papelitos que absorben la grasa. Bueno, estos ya sabéis que tenéis de 1000 marcas diferentes, estos os los enseñé hace ya mucho, pero bueno, como tengo todavía, pues bueno, son estos papelitos, el mío por ejemplo tiene un espejito. Y pues bueno, son estos papelitos que ya sabéis que aplicados así a toquecitos no alteran el maquillaje y sí que absorben la grasita, por lo que luego el brillo desaparecerá. Otro de los productos que utilizo en el bolso, si es un día de verano muy caluroso y estoy en la calle y me noto ya que no puedo más, el agua de Aven, como os digo, el agua termal de Aven, que es para pieles sensibles, es calmante, antiirritante, desensibilizante y baja las rojeces. Entonces, pues bueno, para mí eso es un producto 10. Y ya está, chicas, este yo creo que ha sido el vídeo, era para recomendaros unas cosas para que en verano el maquillaje esté un poquito más tiempo sobre el rostro, sin que nos dé bastantes complicaciones. Y sobre la prueba que he hecho aquí, pues bueno, es que no lo vais a ver, pero bueno, ya se ha sentado, ya se ha secado y el acabado es empolvado, luego en piel, es empolvado. Entonces yo que sé, a mí es que de verdad que esta mezcla me ha ido muy bien. Y desde aquí os lo aconsejo a todas, es un pequeño truquito que creo que va a ir bien. Chicas, pues esas... Vale, chicas, pues hasta aquí este vídeo. Espero que no se os haya hecho largo, que os haya gustado y ante todo que os haya servido, que os hayan ayudado mis pequeños consejitos, mis pequeños tips, que espero que y seguro que sí. Así que nada, ya sabéis, como últimamente os digo siempre, que en la cajita de información tienes todos los enlaces a las redes sociales en las que me puedes encontrar. El botón de me gusta, si te gustó el vídeo lo tienes por aquí abajo. Y si no estás suscrita te invito a que le des al botón de suscribir, que subo vídeos todas las semanas. Espero leer a continuación vuestros comentarios, que me encanta leeros. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!